Sí, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es el ingeniero Julio César Rivas, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de La Laguna, CIMELAC. Y pues damos la bienvenida a todos nuestros compañeros y amigos que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros, acompañándonos a este segundo webinar que vamos a llevar a cabo. Esto es a través de lo que viene siendo la CENER, la CONUVE, la FECIME y nosotros como colegio anfitriones a este buen evento. Tenemos como primer tema va a ser el de eficiencia energética en el alumbrado público. La expositora, ingeniero Alicia Gutiérrez Clairín, subdirectora de alumbrado público de la CONUE. Después tendremos el siguiente tema, que es envolventes normas oficiales mexicanas de la NOM 008 y la 020. Será llevado a cabo por el expositor ingeniero Rafael Nava Soto, director de verificación de la CONUE. Entonces, como iniciamos, vamos a iniciar y presentamos. Antes de todo, darle gracias a nuestros compañeros de la CONUE, nuestros compañeros de la FECIME, que a través de ellos se pudieron llevar a cabo este proyecto. Y pues presento con ustedes a nuestra compañera Alicia Gutiérrez, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar en nombre del ingeniero Héctor Ledesma Aguirre, director de Fomento, Difusión e Innovación, y del ingeniero Don de Buen Rodríguez, director de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Les damos la bienvenida a este webinar, en el cual se elaboró en colaboración con la FECIME de Laguna. Pues comencemos. Les voy a hablar de lo que es la eficiencia energética en el alumbrado público. Vamos a comenzar con la introducción al alumbrado público. Como ustedes bien saben, la importancia del alumbrado público es fundamental. ¿Por qué? Porque es un servicio que nos permite realizar actividades en espacios exteriores durante la noche. Sin embargo, sabemos que la infraestructura es muy antigua y altamente ineficiente, pero el avance tecnológico de hoy en día nos está permitiendo lograr ahorros en el consumo hasta del 75% de la energía. En México, el alumbrado público es una necesidad insatisfecha. ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 de los ciudadanos han manifestado sentirse inseguro en los espacios públicos de noche. ¿Y esto qué representa? Pues el 62.9% del alumbrado público. A esto le agregamos que el Banco Mundial destaca que la inseguridad y la violencia urbana son provocadas por la limitada infraestructura urbana y por la falta del alumbrado público en avenidas angostas. El servicio del alumbrado público en México es prestado por nuestras autoridades municipales, que son más de 2,458. El consumo de energía eléctrica nacional ha tenido un crecimiento anual del 3.3%. Esto nos reflejan con estadísticas de 1998 al 2015. Y el nivel de gasto que esto genera, este servicio, tiende a ser muy elevado y equivale aproximadamente al 85.6% de los ingresos operativos en promedio. Esto lo destaca la calificadora Fitch. Aproximadamente en México tenemos 12 millones de sistemas de alumbrado público y más del 70% del servicio se encuentra censado y se encuentran instalados en postes de la red de CFE. ¿Esto a qué nos da lugar? A que haya deficiencias en los niveles de iluminación en las vialidades por las distancias y las alturas que son inadecuadas. El consumo del alumbrado público representa el 2.4% del consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, comparando el consumo de 2015 respecto con el 2020, el consumo de energía ha tenido una reducción de aproximadamente el 25%, a pesar de que ha habido un crecimiento poblacional y la urbanización ha aumentado. En esta gráfica podemos observar cuál es la proyección. La proyección del consumo de energía eléctrica a nivel nacional en el consumo de alumbrado público es la línea punteada roja. Esa es la proyección que teníamos. Sin embargo, observamos que en el 2015 llegamos a 5,293 y empieza a bajar. ¿Esto por qué baja? Nosotros lo adjudicamos a esta situación. Podemos observar aquí en estas gráficas
que en el 2012 la mayor penetración de tecnología que estaba instalada en México era vapor de sodio de alta presión. Esto es con base en un análisis estadístico de proyectos. Es el mayor representante, el vapor de sodio de alta presión. Y después venían los aditivos metálicos. Y observan ustedes el verde, que es el LED, el 3%. Sin embargo, haciendo un análisis al día de hoy, o bueno, al 2020, por decirlo de alguna manera, observamos que la tendencia se ha volcado. Es decir, ahora el LED representa el 55%, el vapor de sodio el 15% y los aditivos metálicos el 27%. ¿Por qué? Porque tenemos aditivos metálicos cerámicos, que también es luz blanca y tiene ciertos beneficios respecto al LED en cuestiones económicas. ¿Cuál es el procedimiento para determinar el consumo de energía? Existen dos. El de medición. El de medición es, por decirlo de alguna manera, pues lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas están a través de un circuito y tienen un equipo de medición. Y mes con mes, ese equipo de medición arroja lo que realmente está consumiendo el sistema. Y no tenemos problemas a la hora de los pagos. Sin embargo, tenemos el otro, que es el estimado o el censo, el cual se tiene que realizar conjuntamente entre CFE Distribución y la municipalidad. Aquí, ¿qué hacen? Ellos identifican el tipo y capacidad del sistema de alumbrado público y el cobro se realiza multiplicando la capacidad del universo de las lámparas por 12 horas por los días del periodo de cobro, que es 30.4 promedio mensual. En esta situación de estimación o censo existen cerca de 8.4 millones de sistemas de alumbrado público. Y los censos estimados, el más reciente o, ¿cómo llamarlo? Es cada 6 meses. Si bien nos va, un año. Y cuando llevamos a cabo proyectos, estos tiempos, bueno, hacen que se desfasen y que se pierdan ciertos ahorros. ¿Por qué ha habido una reducción en el consumo de la energía como observaban en la gráfica que les mostré 2 diapositivas anteriores? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio tecnológico, como lo observamos. El LED es la tecnología preponderante. Ahora ya se han creado y actualizado las normas oficiales mexicanas que nos dan garantía de estos productos. Y existe la operación del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, que es referente para la elaboración de proyectos de alumbrado público, y ha habido un fortalecimiento de la industria de la iluminación. ¿Cuáles son las tecnologías más usadas en el alumbrado público? Aquí hay una gran variedad. Sin embargo, bueno, pues sabemos que la incandescente, halógena, luz mixta, vapor de mercurio, fluorescente, vapor de baja presión e inducción magnética no son recomendadas para el alumbrado público. Sin embargo, en su momento estaban y todavía hoy llegamos a encontrar. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos que haya en el alumbrado público o que consideren al momento de querer hacer un proyecto de alumbrado público? Bueno, pues la tecnología LED, que es la preponderante, el aditivo metálico tradicional y cerámico, y el vapor de sodio de alta presión tradicional y cerámico. Aquí podemos observar, esta es una gráfica de pastel un poquito más amplia, como la que les mostré, en la cual el 62% de estas tecnologías ineficientes está representada por el vapor de sodio de alta presión tradicional. Y después teníamos los aditivos metálicos cerámicos, los aditivos metálicos de cuarzo, fluorescentes, LED el 3% y diversas. En diversas tenemos el resto. Ahora vamos con el esquema tarifario. Es importante saber cómo es nuestro esquema tarifario hoy en día. Aquí podemos observar esta gráfica y tenemos las tarifas eléctricas en baja tensión. El precio promedio de la tarifa en el periodo de 2017 a 2020 en los ayuntamientos es del 3.685 pesos por kilowatt. Y a este precio por kilowatt le tenemos que agregar un cargo fijo mensual. Aquí pueden observar distintos colores. ¿Por qué? Porque hoy en día, dependiendo de donde nos hagan llegar la energía y a la superintendencia que correspondamos,
es el costo de la misma. Entonces, aquí hay una variación. Podemos ver la más clarita, que en este caso es la naranja, que pudiera ser la peninsular, y pudiéramos decir que es de las más económicas. Y podemos ver una de las grises, por ejemplo, el sureste, y pudiéramos decir que es de las más caras. Entonces, va a depender del lugar en el que estemos en el territorio nacional y de dónde nos hagan llegar la energía eléctrica. Este es el costo por kilowatt y hay que agregarle un costo fijo. Igual aquí está el costo fijo en baja tensión, como bien lo sabemos. Aquí en baja tensión quiere decir que utilizamos los transformadores de CFE. Es decir, no tenemos infraestructura. Entonces, le tenemos que pagar también a CFE eso. Entonces, aquí podemos observar lo mismo. La tarifa promedio es de 58.18 pesos. Y varía dependiendo cada superintendencia. La siguiente tarifa es en media tensión. En media tensión, el municipio, bueno, pues ya cuenta con sus transformadores. Y aquí podemos ver que la tarifa promedio es de 2.07 pesos. Es más baja, ¿por qué? Porque ya no estoy utilizando los transformadores de CFE, la infraestructura, parte de la infraestructura de CFE, y pasa exactamente lo mismo. El promedio es de 2 pesos, si observan aquí en las gráficas, y tenemos las más baratas y las más caras, como dijimos, la peninsular y la del sureste, que es la más cara. Y también tenemos un costo fijo. Si se dan cuenta aquí en el de media tensión, el costo fijo es de 581.26 promedio y varía. Aquí tenemos, por ejemplo, en la zona norte, que es el azul, que casi llega a los 1,000 pesos mensuales. Entonces, aquí hay una variación dependiendo de la zona en la que nos encontramos. Aquí en media tensión tenemos que agregarle un costo a la base del periodo que va de 109.177 pesos, que esto también cubren en esta tarifa de media tensión. Aquí hay que agregarle este costo fijo mensual también. Y varía conforme a la zona. En esta tarifa podemos ver cómo se han comportado las tarifas o cómo ha sido su crecimiento del costo en el pasar de los años. Y aquí podemos observar un crecimiento del 6% anual. Las tarifas se han ido incrementando. Anualmente, en este caso, fue del 6%. Ahora, vamos con la normatividad en el alumbrado público. La normatividad en el alumbrado público es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a dar la garantía y certeza de que los productos van a cumplir con ciertas características específicas. Para el caso del alumbrado público, en la normatividad de producto tenemos la NOM 031 ENER 2012. Es importante mencionar que la NOM 031 ENER 2019 se publicó el 3 de marzo en el Diario Oficial y va a entrar en vigor el próximo 1 de junio de este año. O sea, el próximo martes ya entra la que sustituye a esta, que es la NOM 031 2012, es por la 2013. Estas normas de producto, en este caso la 31, es de eficiencia energética para los luminarios con diodos emisores de luz LED. Y es necesario que presenten un certificado de conformidad de producto con cumplimiento a las 6,000 horas de prueba, conforme lo establece la norma. ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues hubo un tiempo en el cual presentaban un certificado provisional y resulta que no cumplía las 6,000 horas y se caía. ¿A qué me refiero con que se caía? Con que ya no cumplía. Entonces, ya no tenía un certificado y había venta de productos a pesar de que ya el certificado estuviera cancelado. Y esta norma es atípica. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que pasar el producto un periodo de pruebas de aproximadamente 9 meses. 9 meses, que son las 6,000 horas, para ver que realmente el producto sí va a cumplir con lo establecido. Y esto se hace a través de los organismos de certificación y los laboratorios de prueba. Dada esta situación que les acabo de comentar, que hubo un momento en el cual había certificados iniciales que no cumplían
y se seguían vendiendo los productos, la CONUE se dio a la tarea, el área de normatividad, en generar este buscador de certificados de lámparas y luminarios. En este buscador, ustedes ingresan el número del certificado que les estén presentando y ahí les va a aparecer el estatus específico de ese producto. Si está con cumplimiento las 6,000 horas y vigente, si está en proceso o está en evaluación, o si tiene 1,000 horas o si está cancelado. Cualquier persona puede ingresar a este buscador y es de gran utilidad para evitar adquirir productos que no cuenten con la vigencia correspondiente o que estén cancelados. Tenemos la normatividad de las otras tecnologías. En este caso es aditivos metálicos, cerámicos y vapor de sodio de alta presión. Tenemos la NOM 028 ENER 2017, que como sabemos es la que sacó del mercado a las lámparas incandescentes. Tenemos la NOM 058 SCFI 2017, que es la que nos ayuda a tener en nuestro poder los controladores para fuentes luminosas artificiales con cumplimiento en dicha norma, con propósitos de iluminación general y específica. Tenemos la NOM 064 SCFI 2000, que es para luminarios para uso en interiores y exteriores. Y tenemos dos normas mexicanas, la NMX J507/1, que es el coeficiente de utilización de luminarios para alumbrado público de vialidades, y la NMX J510, ANSE 2011, que es para balastros de alta eficiencia para lámparas de descarga de alta intensidad para utilización en alumbrado público. Estas son normas mexicanas y no son obligatorias. Las que son obligatorias son las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, en el caso particular de CONUE, a los que participan en el proyecto nacional las exige forzosamente las normas mexicanas. La normatividad de sistema. La normatividad de sistema tenemos la NOM 001C 2012, que es de instalaciones eléctricas, y la NOM 013 ENER 2013, que es de eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Esta última nos establece la eficiencia energética en términos de valores, la densidad de potencia eléctrica de alumbrado público y la iluminancia o luminancia promedio. ¿Cuál es el propósito de esta norma? Pues que se diseñen o construyan bajo un criterio de uso eficiente de la energía mediante la optimización de diseños y la aplicación de equipos y tecnologías que incrementen la eficacia sin menoscabo de los requerimientos visuales. Esta norma que nos pide, es importante tener datos o características específicas de nuestro sistema de alumbrado público, como es distancia interpostal, número de carriles, ancho de carril, tipo de pavimento, la altura del montaje, reajuste del poste, en caso de que haya inclinación, largo del brazo, entre otras características. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a hacer un diseño adecuado con un producto. Si ya tenemos un producto determinado, al tener todos estos datos del sistema de alumbrado público, vamos a ver si ese producto va a dar cumplimiento con los niveles establecidos en dicha norma. Aquí podemos observar la tabla que viene en la NOM 013, en donde nos establece los niveles mínimos a cumplir dependiendo del tipo de vialidad. Es importante mencionar que dependiendo del tipo de vialidad son los niveles de exigencia. Ajá. Y muchas veces, ¿qué pasa? Nos proponen equipos donde están sobrados, es decir, donde excedemos el nivel de iluminación, y tampoco es el caso. Lo importante es cumplir con lo establecido en dicha norma. Y aquí podemos ver, bueno, para autopistas y carreteras, la iluminancia mínima promedio que nos exigen son de 4, la relación de uniformidad promedio máxima es de 3:1, y así cada uno de los rangos establecidos para cada tipo de vialidad. Ahora, vamos con las unidades de inspección. Las unidades de inspección, pues son las que se encargan de realizar la verificación o constatación ocular mediante un muestreo o medición. Esto puede ser, dependiendo de la norma, puede ser en las pruebas de laboratorio o un examen de documentos que se realiza para evaluar la conformidad en un momento determinado de una norma oficial mexicana.
En este caso, para la NOM 013, pues es a través de una constatación ocular. Dicha verificación se puede solicitar a petición de la parte interesada, es decir, en este caso, pues los municipios normalmente son los que solicitan este servicio a las unidades de verificación, que hoy en día ya son llamadas unidades de inspección y deben estar acreditadas en dicha norma. Ellas emiten un dictamen de cumplimiento con la norma. Las unidades de verificación acreditadas por la EMA y aprobadas por CONUE las pueden encontrar en un listado en CONUE. Ahí tenemos un listado en el cual se pueden ir por estado y en cada estado están las unidades de verificación que tienen la aprobación de EMA y de CONUE para poder hacer estos trabajos. Este es un ejemplo de dictamen de verificación. Ellos van al sitio por la noche a hacer las medidas correspondientes y emiten un dictamen en el cual nos dicen si hay cumplimiento con la NOM 013 o no hay un cumplimiento con la NOM 013. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación? Nuestras herramientas de evaluación es la herramienta SID. Es una herramienta de diseño. Esta herramienta nos permite hacer una evaluación más detallada enfocada a las características específicas de las vialidades. Nos ayuda a determinar si un luminario determinado que se pretende instalar en una condición específica va a cumplir con lo establecido en la NOM 013. Es decir, aquí lo que yo les digo es, hay muchos luminarios que muchas veces son súper eficientes, pero puede ser que no sea el indicado para la situación específica o lugar específico en el cual se quiera instalar. Es decir, es como tener un teléfono de última generación. Un teléfono de última generación, ¿de qué me sirve en la sierra? Donde no hay señal. No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos para que pueda desarrollar o llevar a cabo sus funciones como tal. Lo mismo nos pasa con un luminario. Ese luminario puede ser el mejor y con las mejores eficiencias y eficacias, pero si la condición geométrica establecida en la cual lo quiero instalar no es adecuada, no va a cumplir la norma. Esta herramienta nos permite hacer análisis de costos de retorno de inversión y valor presente neto a lo largo del tiempo. Sin embargo, en CONUE realmente nos enfocamos en ver que cumpla con los niveles de iluminación establecidos. Y esta herramienta nos puede servir para hacer un diseño, es decir, va a haber un crecimiento en un municipio, bueno, pues bajo qué condiciones, es decir, bajo este número de carriles, esta distancia interpostal, estas características geométricas, sí va a haber un cumplimiento de la norma. Esta herramienta se puede descargar en esta liga que se observa ahí y cualquier persona tiene acceso. Aquí podemos observar cómo es la herramienta. Es un Excel en el cual nos pide el número de carriles, el ancho de carril, el ancho de camellón, en caso de haberlo, la posición del poste, la altura, la distancia, el reajuste, el largo. Y con estas características específicas del lugar en el cual yo quiero colocar un luminario, estoy proponiendo colocar un luminario, me va a ayudar a decirme si ese luminario va a cumplir con los niveles, dependiendo del tipo de vialidad que establece la norma. Ahora les voy a hablar del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal que coordina CONUE. ¿Cuáles son las bases de nuestro proyecto? Pues el objetivo de nuestro proyecto es impulsar la eficiencia energética mediante la sustitución de tecnologías ineficientes por eficientes de alumbrado público. ¿Quiénes participamos? Pues participa CENER, participa CONUE, Banobras y CFE a partir de un convenio. Este proyecto cuenta con recursos de FOTEACE, que es el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que tiene a cargo la Secretaría de Energía. También contamos con el apoyo de un grupo de trabajo integrado por CANAME, CANACINTRA, FECIME, PAESE, CFE, IES e INAFET. Las funciones de la CONUE en el proyecto nacional, ¿cuáles son? Nosotros coordinamos y promovemos el proyecto nacional.
brindamos asesoría técnica, llevamos a cabo análisis técnicos de las propuestas de los municipios, preparamos opiniones vinculatorias de los proyectos y damos seguimiento a los resultados de los proyectos del proyecto nacional. ¿Cuáles son los resultados del proyecto nacional? Bueno, pues se ha brindado asesoría técnica a más de 2,000 municipios en 32 entidades federativas. Hemos integrado 509 solicitudes de participación de municipios, derivado en la emisión de 261 opiniones vinculatorias. Aquí es importante mencionar que el proyecto nacional no es limitativo. Participa todo el municipio que desea participar. El municipio que tiene 300 luminarias, como el municipio que tiene 80,000 luminarias. Y una cosa es cuando solicitan participar. Y otra cosa es cuando emitimos la opinión vinculatoria. Cuando emitimos una opinión vinculatoria es cuando han cumplido con todos los requisitos y contamos con los elementos técnicos para poder determinar si el proyecto es viable o no es viable técnicamente. ¿Cuáles son los proyectos municipales por entidades federativas? Aquí pueden ver las distintas entidades federativas y pueden ver unos picos en el estado de Jalisco, en el estado de Veracruz. Esto fue cuando inició el proyecto y bueno, pues estos estados fueron los que tuvieron mayor participación, pero hay de todos los estados. Podemos ver estados con un municipio, así como podemos ver estados que han solicitado participar con más de 60 municipios. Dentro de los resultados del proyecto nacional, tenemos al día de hoy 54 proyectos concluidos que representan el ejercicio de 191 millones de pesos del FOTEACE y 503,273 luminarias han sido cambiadas por tecnologías con mayor eficiencia energética. Pero aquí observamos que esto que nos ha provocado un 40% de reducción promedio del consumo de energía. ¿Qué nos representa? 193.5 millones de kilowatts hora anuales ahorrados, 755.4 millones de pesos anuales ahorrados y más de 3,300 millones de pesos de ahorro económico acumulado, es decir, del 2013 a la fecha. Todo lo que se ha ahorrado en acumulativo desde que este proyecto empezó a rendir frutos. Y tenemos 2,530 millones de pesos en inversión total en todos estos municipios. Y se han beneficiado a 10.1 millones de habitantes que representan aproximadamente el 8.2% de la población a nivel nacional. ¿Cuáles son los municipios que han concluido las acciones y ejercicio anual del FOTEACE? Aquí pueden ver, en el 2013 se incentivaron 7 municipios. ¿Con cuánto? Con 27 millones. Entre los 7 municipios se otorgaron 27 millones de pesos. Y así cada año va variando. Podemos ver, por ejemplo, 2014-2015, ahí también hubo un periodo electoral, entonces eso que hizo disminuyó. Entonces, podemos ver aquí que tenemos 6 municipios en el 2015 y tenemos 23.2 millones de pesos. ¿A qué me refiero con esto? Que no es limitativo. A un municipio pequeño le podemos dar un incentivo, pues lógicamente pequeño. ¿Por qué? Porque su inversión es mayor y el reembolso pues tiene que ser menor. Pero hay municipios, un ejemplo, bueno, pues fue Guadalajara, en el cual, bueno, pues se le dieron 10 millones de pesos en su momento. ¿Por qué? Porque, bueno, era un municipio grande, entró con un proyecto de 40,000 luminarios. Y así cada uno de los municipios. Aquí sí podemos observar en el 2019 y 2020, solamente tenemos 3 municipios que concluyeron las acciones contenidas y que se pudieron incentivar. Esto debido a que, bueno, pues fue al cambio de gobiernos, en el cual, bueno, pues se determinaba o no se determinaba que este proyecto continuara. Y bueno, al día de hoy nos permitieron continuar con el proyecto, ya que, bueno, le vieron las bondades que él mismo otorga. En el 2021, al día de hoy, tenemos 4 municipios incentivados que han ejercido en conjunto 9.3 millones de pesos.
es importante mencionar que hoy en día ya los municipios que se incentivan los tenemos que someter al comité del fondo. Es decir, a mí el municipio me notifica que ya terminó y entonces en ese momento nosotros le notificamos al fondo que ha concluido las acciones contenidas en el proyecto nacional y que sí puede ser sujeto. ¿Por qué? Porque está sujeto a la disponibilidad de recursos y a lo que establezca el comité técnico del fondo. Aquí podemos observarlo por estados. Aquí podemos verlo. El anterior fue por años y aquí fue por estados. Se ha incentivado a un municipio de Aguascalientes, 2 de Chihuahua, 3 de Coahuila, 1 de Chiapas, 6 de Durango, 4 del Estado de México, 8 de Jalisco, 2 de Morelos, 1 de Nuevo León, 1 de Oaxaca, 8 de Puebla, 6 de Sonora, 1 de Tabasco, 1 de Tlaxcala, 4 de Veracruz y 1 de Zacatecas. Y esta gráfica, bueno, pues es el balance de los recursos ejercidos. Hemos ejercido 191 millones de pesos del fondo, que han potencializado la inversión de más de 2.530 millones de pesos, generando ahorros de 755.4 millones de pesos en la factura a los municipios, a todos los municipios en conjunto. ¿Cuáles son las tecnologías eficientes? Hoy en día, y derivado de un estudio que realizamos con base en los proyectos evaluados, se pudo identificar que, bueno, pues la tecnología preponderante, ¿cuál es? Es el LED. Hoy en día observamos que el 68% de la tecnología instalada en el alumbrado público es LED, el 21% es aditivos metálicos cerámicos, y hay unos proyectos que han sido híbridos que representan un 7%, entre aditivos metálicos cerámicos y LED, y vaporizador de alta presión cerámico. La tecnología preponderante. Bueno, pues aquí podemos observar las potencias. La tecnología preponderante, como se los he estado mencionando, bueno, pues es el LED. Hoy en día es LED lo que quieren poner y es lo que nos da. Sin embargo, aquí podemos observar, vean los intervalos de las potencias. ¿Cuáles son los de mayor demanda? De entre 25 y 60 watts. ¿Por qué? Porque esta tecnología cada vez es más eficiente, es más eficaz, consume menos energía y da mayor nivel de iluminación. Aquí la gráfica es clara. Y aquí podemos observar qué tan eficiente y qué tan eficaz. El máximo de lúmenes por watts es de 150. El mínimo es de 88. En la norma anterior, que era la 31 del 2012, era de 70. En la que viene, que va a estar ya vigente a partir del 1 de junio, es mayor el nivel que se exige de lúmenes por watt. Y el promedio entre las tecnologías, entre los luminarios LED, es de 113. Y esto va avanzando y es cada vez más eficiente y más eficaz. Aquí podemos ver dónde predomina la vida útil de los luminarios LED. Aquí pueden observar, muchos están entre 50,000 horas y después vemos unos cuantos en 80,000, poquitos, y después nos vamos a 100,000. Entonces, al principio, la vida útil era de 50,000 horas. Veíamos los certificados y la mayoría de 50,000 horas. ¿Qué pasa? Ahora, bueno, pues ya la mayoría de los luminarios es de 100,000 horas de vida útil. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. ¿Y esto a qué nos lleva? A que pues es un riesgo tecnológico. ¿Por qué? Porque es como un celular. Un celular, a los 6 meses, un año, ya te sacaron uno mejor, pues, con mayores opciones para hacer más cosas, pero tu celular sigue siendo funcional. Entonces, hay un riesgo tecnológico de esto, de que a pesar de que el equipo pueda seguir siendo útil y que siga brindando los niveles de iluminación necesarios, ya va a llegar otro mejor y probablemente van a querer cambiarlo por ese otro mejor, a pesar de que el que hoy está puesto sigue cumpliendo. Entonces, ese es un riesgo tecnológico latente
en la tecnología LED. Aquí vemos las temperaturas de color y aquí observamos el mínimo es de 3000 Kelvin y el máximo de 5735. El promedio es de 5051. ¿Por qué? Porque la tecnología LED, o sea, mientras nos vamos acercando más a los 6000, pues es de blanco a azul. El promedio es de 5000. Sin embargo, hoy en día tenemos que valorar un poco. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la situación de los cielos oscuros. Entonces, muchos están exigiendo que la temperatura de color sea más baja, es decir, sea de 3000 y no más. ¿Por qué? Porque nuestros cielos los queremos ver oscuros y hoy en día, bueno, nuestros cielos ya no son oscuros y eso ha provocado ciertos puntos de vista distintos en los cuales hoy en día ya se está trabajando para ver qué es lo que se tiene que hacer con las instituciones correspondientes y pues van a sacar una ley en la cual, bueno, pues se tendrá que acatar en su momento, pero hoy en día el promedio de la temperatura de color es de 5000 grados Kelvin y es una luz blanca. Ahora, ¿qué pasa con los proyectos de alumbrado público en el financiamiento? Aquí los proyectos de alumbrado público normalmente son un cuello de botella. El financiamiento. ¿Por qué? Porque todos tienen las finanzas estresadas y pues se tienen que endeudar. Sin embargo, con base en una estadística que obtuvimos de los proyectos evaluados, de esos proyectos evaluados, obtuvimos que el 76% de estos habían adquirido deuda a través de adquisición de bienes, es decir, un crédito directo con Banobras, en el cual les prestaron un dinero, ellos compraron de manera directa y listo. El 18% fue a través de prestación de servicio, que puede ser una APP, el 2% una concesión y el 4% a través de arrendamiento. Hay dos situaciones en los arreglos de alumbrado público, en los APPs, los cambios de la luminaria con mantenimiento, pero sin integrar el mejoramiento de la infraestructura física y eléctrica. No es malo una prestación, un financiamiento con prestación de servicio, sin embargo, normalmente solamente cambian los luminarios. Y la idea sería que le inviertan también a la infraestructura para que realmente valga la pena la inversión que se está llevando a cabo, ya que estos tipos de esquemas, bueno, pues no son nada económicos y son muy largos, entre 10 y 20 años. ¿Cómo se ejecutan los proyectos de alumbrado público? Pues aquí podemos observar que el 63% pues, se han ejecutado por Banobras, el 10% ha sido con presupuesto municipal, el 7% Banobras y presupuesto municipal, o sea, con dinero de las dos partes, y el 20% ha sido con la banca privada. Considerando que el 76% de los municipios que ejecutan sus proyectos lo hicieron a través de la adquisición de sus equipos, estos optaron por las siguientes fuentes, que son, como les comento, Banobras, banca comercial y presupuesto municipal. No es limitativo. Y en el proyecto nacional no importa el tipo de financiamiento que quiera llevar a cabo el municipio. ¿Cuáles son las barreras a las cuales nos hemos enfrentado en el financiamiento? Pues los expertos financieros, ¿qué nos han dicho, no? Pues las principales barreras son que falta un proyecto técnico y económico bien estructurado. A nosotros normalmente nos llega el proyecto ya que quieren ir a registrar a Hacienda, ¿no? Entonces, pues primero se hace la parte técnica y luego ya vemos si nos alcanza el dinero o cómo lo ajustamos, ¿no? Pero bueno, normalmente lo hacen al revés. ¿Cuál ha sido otra de las barreras? Las diversas autorizaciones de los 3 niveles de gobierno. Las tasas de interés de financiamiento ofertadas por los bancos son altas. El reconocimiento de los ahorros de la energía por parte de CFE. Esto es bien importante. Aquí lo que nosotros les sugerimos es ir de la mano con CFE. Desde el momento en que yo pretendo hacer un proyecto, tengo en la cabeza hacer un proyecto, notificarle a CFE que quiero hacer un proyecto para que vayamos en acompañamiento. Los expertos han reconocido el valor del proyecto nacional y del acompañamiento técnico de CONUE, ya que ¿qué ha pasado? Bueno, pues hemos brindado certidumbre técnica a las propuestas, hemos mitigado riesgos tecnológicos con el cumplimiento de las normas
y se apoya con las gestiones para CFE para reconocer los ahorros. Es decir, nosotros pues tenemos contacto con CFE y en caso de que ya que haya participado en el proyecto y que ya solamente falta el reconocimiento y el municipio ya lo haya notificado, nos ponemos en contacto con ellos para que nos apoyen en las gestiones correspondientes para el reconocimiento de los ahorros. Ahora, les voy a hablar del procedimiento que hacemos para emitir una opinión vinculatoria, que es la que les decía dentro del proyecto nacional. El proyecto nacional, para que digamos que participamos en él, es porque ya tenemos una opinión vinculatoria, es decir, ya evaluamos su proyecto, pero nosotros, ¿cómo hacemos para emitir esta opinión vinculatoria? 1. Tenemos un procedimiento, pero hay una diferencia entre participar en el proyecto nacional, que es quiero participar en el proyecto nacional, y tienen que ingresar su solicitud a través de Banobras. ¿Por qué? Porque así está establecido en el nacimiento del proyecto, se determinó que nuestra ventanilla única era Banobras. ¿Y cuál es la otra? Podemos emitir una opinión vinculatoria para registro de deuda con las participaciones federales en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y este es un ingreso de solicitud a través de CONUE. Esto lo veníamos haciendo así. Sin embargo, el procedimiento para emitir una opinión vinculatoria para registro de deuda aún no está publicado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apegando a nuestro procedimiento del proyecto nacional, porque esta opinión, conforme lo establece nuestro manual operativo, nos sirve para las dos cosas, tanto para participar en el proyecto nacional, así como para registrar deuda en Hacienda. Hoy en día les pedimos que ingresen su solicitud a través de Banobras. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, 1, pues querer participar, ¿no? Y ahí tenemos un machote de una solicitud de participación. Presentar la constancia de mayoría y validez de la elección emitida correspondientemente al representante municipal, que en este caso es el alcalde. Una carta de no adeudo con antigüedad no mayor a 3 meses. Y tenemos un formato de Excel que nosotros le llamamos anexo D. Este anexo D, ¿de qué consta? Consta de un censo, pero no es el censo que entrega CFE. Es un formato de nosotros en el cual se tiene que cargar la cantidad de equipos por tecnología y por potencia de todo el municipio, no nada más de lo que se quiera hacer del proyecto. El censo es de todo lo que tiene el municipio de sistemas de alumbrado público. Se tiene que presentar un proyecto de sustitución que incluye información de los sistemas propuestos, así como de características y costos de los mismos. Un formato de localización de puntos. Este formato nos va a decir específicamente si está en una residencial tipo A, en una vía de acceso controlado, en una autopista, y nos va a decir qué tengo puesto hoy y cuál es la propuesta que estoy presentando. Los formatos de geometría e información técnica es el que nos dice las características específicas de la vialidad en la cual se va a poner ese luminario o esa cantidad de luminarios. Ahí que ponemos la característica que son las mismas que se utilizan en la herramienta CID, que es distancia interpostal, altura, brazo, número de carriles, tipo de pavimento, entre otras características. Facturación. Aquí nos dicen cuánto están facturando, cuál es su consumo de energía. Este es otro formato en el cual nos tienen que decir cuál es el consumo de energía y en su caso, si tienen derecho a alumbrado público, la cantidad del derecho a alumbrado público que pagan. Y la normatividad aplicable, que es un formatito en el cual ustedes van a observar las normas que ya les comenté y que ustedes están de conocimiento de la aplicación de las mismas y del cumplimiento de las mismas para la participación en el proyecto. Archivos electrónicos YES. Estos archivos electrónicos son los datos fotométricos del sistema propuesto en formato de la Sociedad de Ingenieros de Iluminación. Este es el acta de nacimiento de los luminarios, pero es en electrónico. ¿Por qué? Porque ese archivo electrónico nosotros lo ingresamos a la herramienta CID y hacemos las corridas correspondientes con las características geométricas que nos dieron de las vialidades y vemos si hay un cumplimiento o no hay un cumplimiento. El informe de pruebas fotométricas con características eléctricas de los sistemas propuestos emitidos por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación. Este informe de pruebas es de cada uno de los equipos que ha propuesto en el proyecto.
¿Por qué? Porque ahí vemos realmente el consumo de energía que está teniendo el equipo. Es importante mencionar que el certificado de conformidad ampara a una familia. Estos informes de pruebas nos dicen específicamente el consumo de cada luminario propuesto. Certificado de conformidad, bueno, pues estos los emiten los organismos a través, contando con el informe de pruebas de laboratorio con cumplimiento a las 6,000 horas de cada uno de los equipos, en dado caso que así sea. Normalmente es uno y es el de la familia y es el más grande y ampara al resto de los luminarios. Es importante que estos certificados estén vigentes y con cumplimiento. Para el caso de proyectos ya ejecutados, porque ya también nos ha ocurrido que vienen y quieren que evaluemos proyectos ya ejecutados, deben presentar el dictamen de verificación emitido por la unidad de inspección y el informe o resumen general de la verificación. Es decir, yo ya no voy a hacer corridas en una herramienta SIT. Yo ya voy a ver que haya un cumplimiento específico en los lugares en los cuales me está diciendo que puso ese tipo de luminarios. Y nuestros ojos son ustedes, las unidades de inspección, los que van y hacen las pruebas. Este es el formato de censo. Aquí pueden ver que es un formato donde vienen las tecnologías, vienen las potencias. Las tecnologías no se pueden modificar. Lo único que se puede modificar son las potencias. Y lo tienen que llenar, tiene que estar firmado y sellado tanto por la autoridad municipal, en este caso el alcalde, como por el superintendente a cargo de la superintendencia que les corresponde. Este es el formato de proyecto de sustitución de alumbrado público. Aquí está lo naranjita, es los sistemas actuales. Y en lo verde vamos a poner todo lo propuesto. Y ahí vemos que tenemos espacio para sistemas, que es cantidad, vida útil, costos. Y en el caso de la tecnología LED, solamente se tendría que poner información en el apartado de luminario. Y aquí, este formato de proyecto de sustitución, lo que yo veo aquí puede ser una parte de lo que hay en el censo, pero el censo tiene que ser la totalidad de todo lo que el municipio tiene. Este es el formato de localización de puntos y aquí vemos los diferentes tipos de vialidades. Aquí podemos insertar más filas en las cuales se dupliquen los tipos de vialidades. ¿Por qué? Porque hay veces son vialidades de distintas, o sea, son las mismas, pero de distintas características geométricas. Este es el formato de geometría, donde vienen distancias interpostales, alturas, brazos, entre otras características. El de facturación, aquí tenemos que poner fecha, consumo, facturación y derecho de alumbrado público. Y tienen que estar firmados. El de localización de puntos tiene que venir firmado tanto por la autoridad municipal como por CFE. Forzosamente, el de proyecto de sustitución solamente por la autoridad municipal y su sello. El de geometría solamente por la autoridad municipal. Facturación, autoridad municipal, y este es el formato de normatividad. La opinión vinculatoria de la CONUE en la disciplina financiera de los municipios. ¿Esto qué es? A partir de que Hacienda detectó que cada trienio, es decir, que llegaba una nueva autoridad municipal, quería hacer un proyecto de alumbrado público, fue un foco rojo. Entonces, ¿qué nos dijeron? ¿Qué está pasando? Hace falta una validación técnica para ver si lo que se está haciendo no se está haciendo correctamente. Entonces, a partir de ese momento, la Secretaría de Hacienda integró como requisito la emisión de la opinión vinculatoria a proyectos municipales del reglamento del registro público único de financiamiento y obligaciones de entidades federativas y municipios. O sea, ya es una obligación. Quien quiera garantizar con participaciones federales un proyecto de alumbrado público, tiene que llevar la opinión técnica de CONUE. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, el alumbrado público es una parte vital de cualquier ciudad y es una necesidad social insatisfecha. Hay un enorme potencial de ahorro de energía y el proyecto nacional ha impactado a cerca de 10 millones de habitantes aproximadamente. El cambio tecnológico asociado a LED y tecnología de la información nos permitirá transitar hacia ciudades inteligentes. Bueno, pues eso sería por mi parte todo.
estoy atenta a las preguntas que existieran. Muchas gracias. Y vamos con la pregunta. Una aclaración, los cielos, bueno, aquí Juan Manuel González nos hace una aclaración sobre los cielos oscuros. Tiene que ver un poco más sobre la óptica de los luminarios, la tecnología cutoff y una óptica de toda luz del luminario vaya siendo plano el trabajo, o sea, se vaya conduciendo hacia abajo, ¿no? Ok, muchas gracias. Una pregunta de Armando de la Rosa. ¿Actualmente el FOTEACE tiene fondos? Sí, el FOTEACE actualmente cuenta con recursos. Sin embargo, bueno, hay que hacer todo el trámite de participación en el proyecto nacional y ya que nos notifican la ejecución del mismo, se somete a consideración del fondo para poder hacer el ejercicio de los mismos y ellos nos determinan si se cuenta con los recursos o si se puede ejercer el recurso para el beneficio del municipio. Antes no era así, antes llegaban los proyectos y conforme llegaban y nos demostraban el cumplimiento, nosotros hacíamos lo correspondiente, mandábamos la información y se ejercían recursos. Sin embargo, con esta administración cambió esa parte en la cual ellos ya nos piden que antes de poder decirle a un municipio que va a poder ser beneficiario del mismo, se somete a consideración de ellos y ellos nos establecen si es posible o no. Ok, hay otra pregunta. Cuando se comenta que se debe ir de la mano de la CFE, ¿la CONUE apoya para que esto se dé de una mejor manera? Sí, claro. Como les comentaba, es importante notificarle. Al final del día, él es nuestro prestador del servicio, ¿no? Él nos está dando el servicio de energía. Entonces, primero es informarle, pretendo hacer un proyecto de alumbrado público y, lógicamente, que todo esto a través de oficio. Todo a través de oficio, ¿para qué? Para contar con evidencia. Ustedes les notifican que van a hacer un proyecto de alumbrado público a través de un oficio y que tienen pensado hacerlo en tales tiempos. ¿Para qué? Para que haya un acompañamiento y haya un reconocimiento de ahorros, pues más rápido. Con ese oficio y una vez que terminan, ustedes les notifican, ya terminamos y entonces nosotros ahí entramos. ¿Sabes qué? Mira, él te avisó en tales fechas, él ya terminó en tales fechas y solicitamos apoyo para que esto se agilice un poco. Aunque sabemos que, bueno, que los tiempos de CFE, bueno, pues no son los mejores en esta cuestión, pero sí nos han apoyado. Ok, muchas gracias, ingeniera. Muy bien, por lo pronto, continuamos. El segundo tema se llama envolventes, normas oficiales mexicanas. Bueno, como les decía, el tema a tratar del día de hoy son las normas de envolvente. Tenemos una para edificios no residenciales, que es la norma 008, y una para edificios residenciales, que es la norma 020. La que sigue, por favor, Moisés. Estas normas se hicieron con el objeto de evitar las ganancias por radiación o por conducción hacia el interior de las envolventes, pues porque sabemos que pues una vivienda o un edificio está expuesto constantemente a las radiaciones solares y a la transferencia de temperatura hacia el interior. Una de las justificaciones que tuvimos para hacer estas normas, para desarrollarlas, es que en el país más del 66% de la superficie presenta condiciones de clima cálido que pueden ser desde seco en el norte hasta húmedo en las costas. Y bueno, existen por lo menos 7 zonas climáticas principales. Aproximadamente 23% de este consumo de energía corresponde al sector relacionado con los edificios. Esto es debido a que para tener mejores condiciones, ya sea de habitabilidad en una vivienda o de condiciones adecuadas para un mejor realización de nuestras actividades diarias en el trabajo, pues necesitamos acondicionar los espacios. Necesitamos tener confort al interior, sobre todo los que viven en la zona norte, pues lo entienden mejor que nosotros. Y pues como les decía, el acondicionamiento de aire de estas edificaciones repercute en gran medida en la demanda pico del sistema eléctrico, porque pues hay periodos del año en donde necesitamos tener prendido el aire acondicionado todo el tiempo, porque si no, pues
no podemos estar en condiciones confortables. Y esta necesidad de la demanda pico determina pues hacer nuevas inversiones, y cada tonelada de refrigeración puede llevar a que se tengan que realizar grandes inversiones en la infraestructura eléctrica, y pues estas son las problemáticas que nos dan origen a estas normas. Y bien, la importancia del confort térmico se debe a una condición que varía de persona a persona. Posiblemente yo sienta que estoy confortable a los 25 grados, algunas personas a los 24 o 23, y esto puede afectar la salud de las personas y también la productividad. A veces no podemos dormir bien, a veces no podemos trabajar bien, y pues esto demerita. Por lo tanto, pues es necesario establecer un confort al interior de las viviendas o de las edificaciones. Las fuentes de calor externa son por radiación solar, por temperatura exterior, que hay una transferencia del exterior al interior. El aire está en movimiento y hace que el aire caliente se transmita hacia el interior, o si está caliente al interior, pues tiende a salir al exterior si la temperatura externa es más baja. También hay otra fuente de calor, que somos nosotros, al interior de las viviendas, de los edificios, en las cafeteras, las computadoras. En las casas, bueno, cuando cocinamos, pues también se generan cargas internas. Cuando estamos en movimiento, pues hay este tipo de cargas internas. ¿Y cómo controlamos estas cargas, no? Las que se deben al sol, pues con una buena orientación, con sombreado en los vidrios, ya sea partesoles, ventanas remetidas, orientar hacia el lado donde nos dé menos radiación directa, que puede ser hacia el lado norte. Aquí en la Ciudad de México, hacia el norte, no tenemos una radiación directa en esa orientación. Tenemos más hacia el oriente y al poniente, un poco al sur. Entonces es importante poder ubicar bien la edificación. También existen vidrios especiales que permiten que no incida tanto la radiación solar al interior. Existen vidrios dobles con coeficiente de sombreados mejores que 1. Estos son los entintados, los color negro, gris, verdosos. Y cómo controlar, eso es por el sol, cómo controlamos la temperatura exterior hacia el interior de nuestra edificación o vivienda. Bueno, teniendo una envolvente adecuada, que puede ser con aislamientos térmicos, o también, como les decía, con algunas ventanas con coeficientes de sombreado mucho menor que 1, vidrios dobles, con otras condiciones que ahora se hacen estos vidrios. ¿Qué hacer para reducir el consumo de electricidad en el confort térmico? Pues como les decía, pues hay que tener una buena envolvente. También es importante usar equipos eficientes si vamos a tener confort en nuestra vivienda o en nuestra edificación. Sería importante tener equipos de acondicionamiento de aire que cumplan con las normas. Actualmente tenemos normas de acondicionadores de aire en la CONUE, desde mini split, tipo paquete, los pequeñitos que se llaman ventana también. Tenemos mini split, inverter y centrales. Todo esto es importante que cuando se usen se haga un cálculo del equipo que necesitamos, no sobredimensionarlo, sino adecuarlo a las necesidades de clima, usos y donde se va a colocar. Y además, como les decía, pues comprobar que estos equipos tengan cumplimiento con la norma y que nos den un poco más de eficiencia del mínimo que se establece en dichas normas. Bueno, veamos la importancia del envolvente. La envolvente está compuesta por techos, las paredes, ventanas y las puertas, que son elementos que separan al interior del exterior. Es como una caja, veámoslo como una caja, estamos protegidos y eso es nuestra envolvente. También para proteger al interior, pues como les decía,
necesitamos tener condiciones adecuadas de dicha envolvente, porque puede haber diferencias de temperatura al interior y al exterior, y podemos recibir radiación solar. Y bueno, esto fue la justificación para estas normas, con todo este antecedente del por qué surgió la necesidad de regular tanto edificaciones no residenciales como viviendas. Y es pues con el objeto de tener beneficios por la disminución del uso de acondicionadores de aire, de equipos de enfriamiento hacia el interior, es que tenemos que diseñar una envolvente adecuada. Todo esto de la normalización es un tema que se puede platicar muy fácil de cómo hacer una norma. Podemos tardar desde 1 año hasta 2 años, pero estas normas de envolventes sí nos han demandado un poco más de tiempo, porque bueno, son diseños, no es como un refrigerador que se produce en serie o como un acondicionador de aire. Estas normas pues son como un producto que se diseña de acuerdo con las características tanto del cliente, un edificio, o de las constructoras, ¿no? Y lo que queremos es tener diseños térmicos mejores para que el que viva ahí pues tenga condiciones de confort. Generalmente nos dimos cuenta que las personas que diseñan o construyen edificios pues piensan en que se vea bonito, pero no piensan más allá en la gente que tanto va a ocupar la vivienda como quien va a trabajar en el edificio. Entonces, por eso nosotros ponemos especial atención en que debe ser un diseño adecuado del envolvente para tener condiciones de confort. La norma 08 ya tiene unos años que ha estado vigente, se publicó en el 2001 y entró en vigor en agosto de ese mismo año. Es bien importante recalcarles que es obligatoria de aplicación nacional. Y para esto, pues, tenemos unidades de inspección, que espero que algunos de ustedes sean, aunque no en esta norma, sino en las de instalaciones eléctricas o de sistemas de alumbrado, y que, sepan ustedes que existen unidades de inspección antes de verificación. La norma 020 se publicó 10 años después de la 08, y también es obligatoria de aplicación nacional. Alguna vez me preguntaban si la autoconstrucción tenía que cumplir con la norma. Y pues sí, no hay excepciones para autoconstrucción en cuestión de la norma para uso habitacional. Dice que todo lo que se construya, sin embargo, pues sí es complicado regular la autoconstrucción, pero no imposible. Y además es en beneficio de la gente que va a vivir al interior. Para esta norma se publicó un alcance, una resolución en la que se modifican valores del coeficiente global de transferencia de calor, y se indica que el campo de aplicación solamente es para viviendas que estén ubicadas en tarifas a partir de la 1, si no mal recuerdo, de la 1C en adelante, pero si alguien quiere utilizar la norma lo puede hacer sin ningún problema. Y bueno, pues como todas normas de eficiencia energética, pues debe tener un objetivo, definiciones, un criterio de aceptación que es importante establecer, ya que en ese criterio se dice cuál es la condición mínima para que se cumpla con la norma. Se tienen apéndices normativos e informativos. Los normativos son obligatorios y los informativos son únicamente, como su nombre lo dice, para informar, para aclarar, para dar alguna serie de ejemplos. También, en los apéndices normativos tenemos información muy relevante, que es donde se establece el cálculo para el coeficiente global de transferencia de calor y los formatos que se deben utilizar para hacer el análisis en la vivienda o en la edificación. Y los que son informativos son valores de conductividad y aislamiento térmico de diferentes materiales. Es importante mencionar que tenemos actualmente una norma de aislamientos térmicos para edificaciones. Sin embargo,
pueden existir otros materiales que no son aislamientos térmicos y que debemos conocer esa conductividad, y es por eso que se dan ejemplos de estas conductividades en este apéndice. Bien, ya lo he repetido varias veces, pero el objetivo de estas normas es limitar la ganancia de calor de los edificios a través de su envolvente, con el objeto de racionalizar el uso eficiente de la energía en los sistemas de enfriamiento. Esto es, otra vez, es hacer una buena envolvente para no utilizar tanto aire acondicionado o aire lavado en los edificios, o utilizar no tanto el ventilador, porque también consume energía, es tener una adecuada envolvente para pues, tener condiciones de confort. Aplica a las construcciones nuevas y a las ampliaciones de las ya existentes. Y bueno, en ambas normas se hace una comparación de la ganancia de calor de un edificio de referencia. Es una edificación que nunca se va a construir, pero que existen parámetros para ello, y se compara contra el proyecto que nosotros vamos a construir. El edificio de referencia y proyectado son idénticos en geometría, orientación, colindancia, dimensiones, en planta y elevación, y donde cambia, y lo más importante, son en las características del envolvente. Para el edificio proyectado hay una especificación para la ganancia de calor, el valor K, el coeficiente global de transferencia de calor, dependiendo de la localidad. Hay una temperatura al interior que se tiene que tomar en cuenta, y para el proyectado pues se puede poner el aislamiento que se decida, ¿no? Bien, el edificio de referencia y el proyectado. En la parte de la norma 08 nos permite un 80% de área, en la 020, si no mal recuerdo, nos permite un 80% en la envolvente y un 20% el área de ventanas. En la 008, que es edificios, es un 60 contra un 40. En esta tablita vamos a ver un ejemplo de, para el caso del techo, qué es lo que nos indica la norma. En la 08 nos dice, en la tabla 1, que el coeficiente global de transferencia de calor depende de donde se construye el edificio, que es lo que les mencioné anteriormente. Esto es para el edificio de referencia, el que no se construye, el que únicamente se calcula. Y nos permite un 95% en el techo, pues considerando que puede haber un domo o un tragaluz, y en la parte transparente, 5% para la parte transparente y 95% del área que no es transparente, la opaca, donde está nuestro techo. En el caso de la 020, cambian los porcentajes para el techo. El coeficiente global de transferencia de calor también está en la tabla 1 que viene la norma. Aquí no se establece una condición de tragaluz o domo, por lo tanto el área transparente es 0% y la parte opaca es 100%. De esto es, recuerden, para el edificio de referencia. El edificio proyectado lo podemos construir con el material que nosotros consideremos que es el mejor, ya sea para nuestra zona, nuestras condiciones climáticas. En vivienda, generalmente los constructores utilizan en sus trenes de vivienda vigueta y bovedilla, que es una buena opción, y si se le pone un aislamiento, pues mejor, ¿no? Porque el techo es la parte donde se recibe mayor radiación solar, sobre todo en las viviendas, porque pues es la parte que está más expuesta a la radiación solar y a la transferencia de calor. En los edificios pueden ser las fachadas, sobre todo las que están al oriente y al poniente. Para el caso de las paredes, en esta tablita pueden ver que para el edificio de referencia, en el caso de la norma 08, que es de edificios no residenciales, pues también hay valores del coeficiente global de transferencia de calor en la tabla 1, y como les decía hace rato, y ya ven, sí me acordé, es 60% área de parte opaca y 40% de área transparente. Esto es para el edificio de referencia. De la 8, en el caso de la 20,
El coeficiente global de transferencia de calor también lo encontramos en una tabla 1. Aquí cambian los porcentajes y aquí sí se me olvidó, pero bueno, es 90% para parte opaca y 10% para parte transparente. En ambos casos podrán observar que para el edificio de referencia se considera un vidrio claro de 3 milímetros. Sin embargo, pues ahora los vidrios han evolucionado bastante y apenas se rompió un vidrio aquí en su casa, en la casa de ustedes, y el de los vidrios me dijo que ya no hacen vidrios de 3 milímetros, que son a partir de 4 y que tenían que cambiar toda la estructura. Pues eso me agradó y son buenas noticias porque pues un vidrio con mayor espesor pues es mucho mejor, tiene mayores características térmicas y acústicas, ¿no? Y el edificio proyectado en las paredes puede tener lo que nosotros decidamos. Puede ser todo de vidrio, siempre y cuando se recomienda pues que sea un vidrio doble, si es que va a estar orientado hacia el oriente poniente y va a tener mucha radiación. Puede ser un vidrio doble con diferentes características, puede ser unas ventanas remetidas o unos partesoles. Esto pues puede variar de acuerdo al diseño, ¿no? Y al gusto del cliente o de la persona que lo esté construyendo. La norma establece... Sí, ¿qué pasó? Si gustan por seguir, ya parece que no hay problema. Ok, pues aquí estoy al pendiente, sigue. Gracias y bueno, continúa. Gracias. Sí, bueno, bien, espero que me escuchen, disculpen la interrupción. Sí, se escucha, Inge. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, seguimos entonces, vamos con el punto o el numeral 7.5 que se refiere a la orientación. En realidad la norma únicamente maneja estos 4 puntos, los 4 puntos cardinales básicos, norte, sur, este y oeste, y nos pone como ejemplo en la orientación que está al lado, simulando una construcción, una edificación que correspondería a cada una de las orientaciones. Todo lo que corresponde al norte estaría comprendido a 45 grados del oeste a 45 grados del este, todo ese arco es el que correspondería a la orientación norte. Y similar situación se presenta para el sur, para el este y para el oeste. Y lo que dice la norma en texto es que el plano normal para el norte, considerando el norte como primer ejemplo, es lo que está orientado desde 45 grados al oeste y menos de 45 al oeste, lo que les comentaba, ¿no? El arco que está ahí formado es lo que corresponde a cada una de las orientaciones definidas o determinadas en la norma. Bien, para las dos normas se manejan unas, lo llamamos o se llaman bonificaciones en la norma, y son tipos de sombreado que pueden ayudar a que el asoleamiento sea menor dependiendo en la cara o en la fachada donde se coloquen esos tipos de sombreado. Maneja la norma 4 tipos de estos sombreados, este tipo de sombreado. Es el volado extendido, volado simple, ventanas remetidas y partesoles. Y estos van a depender de la latitud, o sea, de la ubicación en donde esté la vivienda, dependiendo de la ciudad o del estado, y están marcadas estas ciudades en la tabla 1, la famosa tabla 1, que es la que nos da mayor información, y todos estos datos se van a utilizar para el edificio de referencia. Entonces, de ahí es donde vienen las condicionantes, vamos a llamarle de alguna forma, para poder formar el edificio de referencia, que como mencionaba la ingeniera Norma, no se construye, no existe, es un edificio, le llamamos virtual, que se va formando al igual que el que tenemos originalmente, pero con ciertas condiciones que están establecidas en la norma, tanto los porcentajes de partes macizas o partes transparentes,
como lo vieron en las tablas anteriores, así como este tipo de sombreados que existen, para poder bonificar, esto es con esa finalidad de poder dar bonificación a la ganancia de calor que se tenga en cada una de las fachadas. Bien, en imagen estos son los 4 sombreados de los que hicimos mención. Está el volado y el volado extendido, que son los que están en la parte superior, las ventanas remetidas y el partesol. Cabe mencionar que estos elementos deben ser fijos, deben ser macizos, no pueden ser cortinas o algo similar que con el tiempo se puede deteriorar y ya no va a ser la función para lo que fue puesto. Entonces tienen que ser elementos fijos para que puedan contribuir en ese sentido como un sombreamiento. Bien, este es el criterio de aceptación y rechazo que establece la norma, en el cual nos dice que la ganancia del edificio proyectado, que es lo que está a la izquierda, debe ser menor o igual a la ganancia del edificio de referencia. Esto es mínimamente para que se pueda satisfacer el criterio de aceptación, que al menos las ganancias sean iguales, ¿no? Tanto del edificio de referencia como del edificio proyectado. Bien, como todo tenemos una serie de sanciones, ahora ya establecidas en la Ley de Infraestructura de la Calidad y en el reglamento de la ley, que se va a seguir utilizando en cuanto no se publique el reglamento propio de la Ley de Infraestructura, el cual está estimado que se publique en un año a partir de que se publicó o de que entró en vigor más bien la Ley de Infraestructura como tal, ¿no? Entonces, por el momento seguiremos utilizando ese reglamento, además de los reglamentos de construcción vigentes, porque prácticamente cada ciudad tiene su reglamento, o al menos cada estado tiene su reglamento de construcción y las otras disposiciones que se presenten en el lugar, ¿no? Como todas las normas de la CONUE, existen unas etiquetas de eficiencia energética, las cuales van a dar las características, en este caso de los edificios o de las viviendas, para mostrar al consumidor cuál es el valor de eficiencia que tienen esas edificaciones, dado que esta etiqueta se entiende que la va a recibir la vivienda o el edificio porque ha cumplido con la norma, ha pasado el criterio de aceptación y rechazo, entonces es cuando va a tener esa etiqueta, que en realidad no es una etiqueta, realmente es una placa lo que maneja la norma, y cada una de las normas da las características que deben tener o que debe tener esa placa, ¿no? El tipo de letra, el tamaño, las condiciones y las características que se deben establecer en cada una de ellas. Este es un ejemplo de las 2 etiquetas para la norma 08 y para la norma 020, ¿no? Son muy similares, lo único que va a cambiar va a ser en el momento de hacer el cálculo de la ganancia de calor, porque las condiciones que se establecen, como se vio en su momento, son diferentes, ¿no? Para edificios es un porcentaje y para viviendas es otro el que se utiliza para el cálculo. Bien, relacionada con estas 2 normas tenemos muy apegada la norma 018, que habla sobre los aislantes térmicos para edificaciones. Esta norma, lo que presenta una serie de pruebas, pero la que nos interesa más es la prueba de conductividad térmica, porque es el valor que nos va a ayudar a hacer el cálculo dependiendo del material o del aislamiento que se tenga. Ya a la fecha o al momento hay muchos materiales que son ya fabricados industrialmente, ya son fabricados en serie, entonces pasan una serie de pruebas
en las cuales se incluyen estos valores de conductividad térmica, ¿no? Y esta es una característica propia de ese material que nos va a ayudar en el cálculo como les comentaba, ¿no? Otro de los elementos es el vidrio, los sistemas vidriados, y para eso contamos con la norma 024, que igual el valor que nos va a importar más es el coeficiente global de transferencia de calor, el coeficiente de ganancia solar, porque va a depender de si es un vidrio de 3, 4 milímetros, como mencionaba la ingeniera, que ya ahorita el más, pues al parecer el que más delgado que se trabaja o que se fabrica es el de 4 milímetros, ¿no? Pero puede ser de 6, de 9, de algún color entintado, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas propiedades o esas características van a influir en el cálculo de las dos normas en cuanto a la parte de los acristalamientos, ¿no? Entonces, ahí es donde va a intervenir estos valores que estamos mencionando. Para este tipo de certificaciones contamos o se cuenta con el ONCE, es un organismo que está reconocido para certificar materiales constructivos. Inclusive ahí están los cementos, los concretos, etcétera, ¿no? Pero a nosotros nos importa la parte de los que tienen o sirven como elementos térmicos para poder utilizarse en las envolventes, ¿no? Y se tienen dos laboratorios, lo que es el laboratorio de Polioles y el grupo IDESA, que cuentan con acreditación y aprobación para realizar las pruebas establecidas en la norma, como las que vimos en las dos diapositivas anteriores, ¿no? Entonces tenemos ese organismo, tenemos dos laboratorios y tenemos las normas que pues regulan esos aislamientos y esos sistemas vidriados. Bien, este es un ejemplo que, bueno, estamos gustosos en presentarlo a pesar de los años que ya tiene, porque es una prueba pues, que se hizo en la Ciudad de México, está ubicado en la Ciudad de México, y se trabajó esa edificación para poder determinar cuáles eran las condiciones en las que estaba para el cumplimiento de la norma 08. Y esta es su etiqueta de cumplimiento, la verificó una unidad de verificación de las que están, a la fecha están acreditadas y aprobadas, y ellos fueron los que hicieron para hacerla de manera oficial y formalmente, hicieron el análisis en compañía de personal de la CONUE para llegar a determinar cuáles eran los valores de ganancia de calor en cuanto al edificio de referencia y el proyectado. Y el resumen o el resultado fue más de un 60% en cuanto a la diferencia de estas ganancias de calor. Bien, pues ya como conclusión, esto es a grosso modo un panorama de cómo se encuentran estas dos normas. Nos dice que pues permiten la construcción de edificios y viviendas mejorando el confort y la eficiencia energética. Son de aplicación pues en todo el país, nacional, y nos evita que el costo de energía para los usuarios pueda ser pues reducido, ya que el diseño es, pues si el diseño es el adecuado, ¿no? Pues viendo las condiciones que se pueden tomar en cuenta, partiendo desde la orientación, que en el caso de que sea posible, y hasta todos estos elementos constructivos que se pueden pues utilizar en su fabricación o en su construcción. Y continuando con las conclusiones, nos dice que el uso del aire acondicionado representa un impacto importante en el consumo y la demanda. Esto, bueno, algo que me gusta mencionar generalmente en estas pláticas, es que la norma no es para calcular aire acondicionado, pero sí nos ayuda a lo que está diciendo ahí, ¿no? A disminuir el consumo y la demanda. Y esto pues conlleva a que se tenga que crear infraestructura para generar más energía eléctrica, ¿no? Por los consumos que pues se van incrementando en todo el país, ¿no? Y pues otro de los factores que favorecen
es que los usuarios pueden trabajar en condiciones de confort. Y bueno, por mi parte sería pues todo respecto a estas dos normas. No sé si haya preguntas. Nos pregunta el ingeniero José Alfredo Pérez. ¿El poliuretano espreado es buen aislamiento térmico en construcciones residenciales y navales industriales? Si tiene su valor probado, pues se puede usar, ¿no? Si es una característica que ya está probada en laboratorio, es factible el que se pueda usar. Muy bien. El ingeniero Luis Enrique Butrón Venegas nos pregunta, ¿en qué municipios ya se hicieron los ajustes de los reglamentos de construcción que existen en el cumplimiento de esta norma? Y ahí lamentablemente sí tenemos pues tristes noticias porque llevan una serie o lleva un proceso también largo el que una ciudad, un estado pueda incorporar o hacer cambios a sus reglamentos. De hecho, tenemos en conocimiento de que hay muchas ciudades que no cuentan con un reglamento y toman el de algún estado o de alguna ciudad vecina. Entonces ahí sí es un trabajo que inclusive ha llevado a retrasar la aplicación de estas normas porque se buscaba que con la aplicación en los reglamentos de construcción se solicitara estas normas y fuera más factible su aplicación, independientemente de que son pues normas oficiales mexicanas y su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Pero bueno, para buscar un elemento con el cual cerrar la pinza y poderlas ser exigibles, nos encontramos lamentablemente con esa situación, ¿no? Que repito, muchas ciudades no tienen reglamentos de construcción propios o son muy obsoletos, no han sido pues siquiera actualizados recientemente, ¿no? Entonces toman como referencia el de otros lados, inclusive hay ciudades que han tomado el de la Ciudad de México como referencia para poder considerar pues cuestiones en la construcción, ¿no? Bueno, aparentemente ya no tenemos más preguntas. Quisiera agradecerle a nuestra compañera Norma Morales, quien nos apoyó en el momento en que se nos vino aquí la falla del internet en el área de la casa, en la casa o oficina del ingeniero Rafael Nava. Bueno, pues agradecemos una vez más a la FECIMI, a la CENER, a la CONUE, por apoyarnos a traer estas charlas, estos cursos de gran interés para todos, y estamos al pendiente de los más que vengan a futuro. Muchísimas gracias, ingenieros. Alicia Gutiérrez Clarín, que es quien nos ayudó con el primer tema. Ingeniero Rafael Nava, muchísimas gracias.